Damas, caballeros, estamos a viernes, no nos hemos vuelto locos, no pensamos hurtarle al jueves su mejor sonido, su mejor rincón, que es este. Pero es que pensándolo bien, y mira que la Virgen de Gracia significa muchas cosas, pero no me parecía motivo suficiente el hecho de que hayamos celebrado nuestra patrona como para quedarnos sin escuchar los paréntesis con Blanca Torres en este inicio de curso radiofónico y escolar. Empezamos a empezar. Blanca Torres, buenos días. Buenos días, Mario. Tú eres siempre una bendición para este programa, los jueves, en viernes, francamente también. Muchas gracias. ¿Qué tal tu verano? Bien. ¿El tuyo qué tal? El mío bien, muy vacacionado, las cosas como son. Este año hemos empezado antes la programación habitual y eso significa que julio y agosto han estado más descargaditos. Falta nos hacía después de tantas elecciones. Pero bueno, ¿dónde has estado? Danos envidia. He estado por la Costa Brava y en el sur de Francia, pero poquitos días y lesionada, así que bueno. Eso lo lamento más todavía, pero son buenos destinos. Decíamos que empezamos el curso radiofónico y también el escolar, porque los peques, pues yo juraría que ya este lunes es cuando empiezan a ir a clase, el lunes o el martes, y a los padres hay cosas que le preocupan, entre otras cosas porque se habla mucho de ello, que es el bullying, el ciberbullying, el acoso, y si les preocupa a los padres, evidentemente a los alumnos también, entre otras cosas porque a veces le pasa al alumno y los papás ni se enteran, pero bueno, es un tema del que hay que hablar, ¿verdad, Blanca? Sí. Hay que hablar porque, bueno, no es que cada vez haya más casos, posiblemente siempre lo he sabido, lo que pasa es que las formas de acosar también se van ampliando, por lo que comentabas, por ejemplo, del ciberacoso. Entonces, bueno, pues hay muchas formas en las que se puede dañar mucho a un niño, sobre todo en fases muy importantes para su desarrollo, lo que es toda la infancia y la adolescencia, que te va a condicionar a tu comportamiento adulto posterior, a tus habilidades sociales posteriores, y es una etapa muy delicada en la que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. En este sentido, conocemos en qué consiste exactamente el bullying, aunque luego probablemente haya muchas especificaciones, si se practica en persona, de manera individual, grupal, si el alumno lo siente y si los hechos se corresponden con lo que él percibe, pero sobre todo me parece que de lo que hay que hablar es de las maneras de evitarlo, de los que tenemos vigentes en España, en Castilla-La Mancha, y de otros métodos importados de otros países que igual pueden funcionar, ¿no? Sí, ha sido hace poco noticia el método finlandés que se llama Kiva. En casi todas las noticias, esto bueno, lo quiero puntualizar porque en casi todas las noticias decían que en Finlandia, claro, como tienen un sistema muy bueno de educación, pues tenían también un protocolo muy bueno, un protocolo sobre todo para prevenir el acoso muy bueno. A diferencia de España, que el sistema educativo no es tan bueno, que no nos interesamos tanto por estos temas, esto es un poco relativo, porque realmente en Finlandia se hizo el método Kiva, se puso en funcionamiento precisamente porque había muchísima más agresividad que en otros países y muchísimo más acoso que en otros países, y fue un poco a raíz de esas oleadas de agresividad en niños, en adolescentes, incluso llegando al punto de asesinatos en las aulas. Entonces, bueno, se empezó a tomar una medida pues quizá un poco más, no sé, más estandarizada, un poco más directa a la prevención que lo que se está haciendo en otros países, pero precisamente porque habían tenido muchos problemas. Entonces, bueno, no hay que tampoco dejar a España como que no se interesa, porque en España también se hacen cosas y también se informa. ¿En qué consiste este método y cuál puede ser su diferencia con lo que se hace aquí? Pues sobre todo que están estipuladas un número de clases concretas que se van a destinar precisamente a la prevención, sobre todo a la prevención, es decir, no es un protocolo que se abre cuando ya hay acoso, sino que empieza a hacerse desde que los niños tienen 7 años, se hace en 3 etapas, cuando tienen 7, 11 y 13, creo, o 7, 10 y 13, en 3 etapas claves, y son 20 clases al año que están destinadas exclusivamente a la prevención del acoso escolar, a través de información, de juegos, de desarrollo de la empatía. ¿A quién va dirigido sobre todo? Pues no tanto ni a la víctima ni al acosador, porque como se dan en clase, independientemente de que haya bullying, van dirigidos a toda la clase y sobre todo pretenden erradicar el problema haciendo mucho hincapié en los espectadores, que al final son los que refuerzan o los que podrían no reforzar el bullying. Porque claro, si intentamos prevenir el bullying directamente hablando con un acosador o directamente hablando con una víctima, aunque eso se puede hacer, el resultado no es tan eficaz. ¿Por qué? Es difuso y además llega tarde, ¿verdad? Normalmente, efectivamente, normalmente llega tarde.
Luego la víctima ya va a tener mucho miedo y por mucho que le digan puede tener dos reacciones. O estar continuamente acusando y ya estar incluso más sensible a actitudes que no son de acoso, pero ya está hipersensibilizada, por así decirlo, o por miedo seguir callándose. Y eso va a ser difícil que lo cambie ella individualmente, la víctima individualmente. El acosador, pues si el acosador va a seguir teniendo el refuerzo social de los compañeros del grupo, va a ser muy difícil por mucho que tú le digas y por muchas amenazas, sobre todo si las amenazas no llegan a cumplirse de lo que le puede pasar, va a ser muy difícil si está obteniendo un beneficio a nivel social y su refuerzo de su ego, va a ser muy difícil que cambie esa actitud. Entonces, sobre los que hay que trabajar son con el resto de compañeros que pueden mantener o simplemente obviar las conductas de acoso y son los que realmente refuerzan o castigan, entre comillas, hablo de castigo, es un castigo social, al acosador. En el momento que el acosador no tiene refuerzo, que el resto de niños no se ríe, que el resto de niños no le siguen el juego, que el resto de niños ni siquiera atienden a sus insultos hacia el acosado, el acosador no tiene ya, no le está sirviendo de nada esa actitud, no está obteniendo ningún refuerzo y al final termina por extinguirse su conducta. Es como cuando Nelson pega un puñetazo y no se ríe nadie, ni más ni menos en los Efectivamente. Simpsons. Al final, ¿por qué lo hace? Deja de hacerlo, ni más ni menos. Claro. Pero de todas maneras es que me parece que se está actuando porque evidentemente la educación, independientemente de que se llame EGB, LONCE, LOCSE, ESO o las siglas esencialmente ininteligibles que quieran adjudicarle, en la educación es un proceso viviente y móvil, en el que hay enormes diferencias con respecto a hace 20 años, como por ejemplo el acceso a la información. Antes había que saber, ahora simplemente con saber buscar sería bastante, que esté Internet dentro, y sobre todo, es que al final, casi lo más importante es que a nuestro hijo no le pase nada y aprenda cosas que van a ser absolutamente básicas para toda su vida y que, sin querer desmerecer nada, pues importan más que la lista de los ríos o que los reyes godos. Y el hecho de que no sufra acoso o que pueda aprender a manejarse en un entorno cibernético seguro o incluso de seguridad vial, por ejemplo, me parece muy importante. Aquí lo están institucionalizando. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en este tema, el enseñar cuestiones como la empatía, el defenderse a nivel social, a nivel emocional, son clases las que están dando. Clases como tal, dedicada los 50 minutos por entero a ese tema. En este sentido, ¿cómo está funcionando? ¿Se aprecia ya las estadísticas que ha evolucionado? Sí. De hecho, lleva implantado ya bastante tiempo. Sí, la noticia ha sido sobre todo porque se ha comprobado que está funcionando bastante bien. Qué maravilla. Está funcionando bastante bien. Es que, claro, en el momento que tú fomentas la empatía del resto, les haces ver que eso no es, que ellos también están siendo acosadores si se callan y si se ríen. Que eso también es muy importante que lo sepa el resto de la clase. Que no por no ser el que directamente insulta o el que directamente pega, estés libre de estar siendo acosador. Naturalmente. Te diré una cosa, ahora vamos a ir a un campo que yo creo que te gusta un poquito más, porque somos crueles de pequeños, porque a mí que este tipo de conductas me horrorizan y que tengo un sobrino, no tengo hijos, pero desde luego son temas que me preocuparían enormemente, me robarían el sueño. De pequeño tampoco he sido demasiado bueno, por decirlo así con un eufemismo, y yo creo que nos pasa a todos. Porque este cambio, porque esta diferencia de lo que somos a lo que fuimos, un poco más crueles. Bueno, por un lado hay muchos psicólogos o psicopedagogos que dicen que los niños aprenden la crueldad y que no son crueles de pequeños. Como el término cruel quizá es un poco, digamos, casi social, ¿no? Lo ponemos nosotros. A lo mejor no es el más correcto a la hora de definir un niño, pero yo no pienso que esas conductas que a veces tienen contra los demás sean aprendidas solamente. O sea, ahí, para mí, y para también otros psicólogos esto va un poco en corrientes, pero bueno, observando a niños lo compruebas. Para mí sí que hay una predisposición innata a medir las fuerzas, a sentirse poderosos. Soy pequeño, pero voy creciendo y me voy sintiendo poderoso con respecto al resto. Y esto me hace gracia porque veo el sufrimiento en el otro y a mí no me está pasando y hay como mucha más distancia entre tu propio sufrimiento y lo que le pasa al otro, entonces resulta divertido. Yo pienso que sí que existe esto desde pequeño, sí existe un poco lo que podríamos llamar, ya digo que no es una cuestión casi más cultural decir que es crueldad, pero sí que está esa actitud vista desde nuestra perspectiva de adultos, es cruel. Muchos niños pues los ves que pegan sin saber muy bien por qué, que atacan sin saber muy bien por qué. Yo lo veo más como una cuestión eso de ir un poco midiendo las fuerzas y sintiéndose poderosos. ¿Por qué se da más en niños? Pues
por eso, porque están aprendiendo a controlar ellos. Y también, sobre todo, porque la empatía no está desarrollada desde que somos niños al 100%. De esto ya hablamos hace tiempo en un programa, que la empatía al final también se va desarrollando con la madurez, se va desarrollando con la experiencia, se va desarrollando a medida que nuestro sistema límbico también madura. Y bueno, pues es un proceso también de aprendizaje, igual que a nivel social, la sociedad es actualmente más empática que la que sería hace siglos, pues en el individuo pasa lo mismo, ¿no? El tema este de que la filogénesis reproduce la ontogénesis pasa un poco, o sea, socialmente evolucionamos y también el individuo va evolucionando conforme va madurando en edad y madura mucho su empatía, o sea, que cada vez somos más empáticos, por mucho que siga habiendo problemas, pero el ser humano se sensibiliza mucho más con el dolor ajeno y con un ejemplo, simplemente el sufrimiento que nos provoca ver un animal sufrir, que ya ni siquiera es un humano y a todos en general nos afecta muchísimo. Hace años, bueno, se podían proteger o no los animales, pero tenían una función que era la que era y no había no nos conmovíamos ante el sufrimiento de un animal, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos desarrollando una conciencia a nivel social, pero que también en niños va pasando un poco ese mismo proceso. De muy pequeñitos no existe una empatía tan fuerte, no sufres tanto viendo el sufrimiento ajeno, no se da esa conmoción. También, entre otras cosas, porque claro, el niño tiene que ser mucho más egoísta por naturaleza, sí. No se tiene que proteger, no tiene tantos recursos como un adulto, entonces es una protección de todo tipo. Emocional, fundamentalmente, porque a nivel físico no tiene más recursos, entonces esa protección emocional también es una barrera para evitar el sufrimiento ante el otro. Y el egoísmo también tiene su función de estar protegiendo a ese niño que acaba de nacer y que, conforme adquiere habilidades, también va a adquirir la empatía. Y la última, Blanca, independientemente de lo que cada persona lleve en su ser, a nivel de personalidad, pero como todos queremos, desde luego, que nuestros hijos no acosen, ni sean acosados, por supuesto, más allá de que se pongan en marcha este tipo de programas u otras iniciativas que seguro que se aplican también, ¿qué podemos hacer en casa para que nuestros hijos, no acosen? Pues lo que estábamos comentando de desarrollar la empatía en casa se puede hacer de muchas formas. Cuando, por ejemplo, le contamos cuentos, haciéndole que, una vez que le has contado el cuento, preguntándole ¿cómo crees que se sentirá el personaje tal y el personaje cual y este otro? Un poco haciéndole que se anticipe también a las conductas, pero conductas basadas en las emociones. ¿Y qué crees que hará? ¿Y por qué lo hará? ¿Y cómo se siente? Ir haciéndole preguntas casi todas destinadas a la parte más emocional y conductual, pero sobre todo, ¿por qué tiene esta conducta? ¿Qué crees que le pasa a este niño o a este personaje o a este animalito para llegar a hacer esto? ¿Y por qué crees que los otros le atacan? ¿Y cómo se sentirá este? ¿Y qué harías tú si te pasase a ti? Todo ese tipo de preguntas van haciendo que se desarrolle la empatía porque le obligas a ponerse en el otro, le obligas a ponerse en todos los personajes. No hay que hacerlo solamente con la víctima. Esto también es importante, sino que él analice los diferentes puntos de vista de todos los personajes del cuento que le estamos contando. Y así crecerá en todas las direcciones y no solo como un tronco, sino como una flor que se expande los 360 grados. Muchas flores, un ramo entero te merecerías por este programa del que salimos mucho más empáticos y espero que los padres también un poco más tranquilos porque evidentemente empieza el cole y eso tiene muchos factores positivos y negativos. De este también había que ocuparse. Blanca Torres, siempre es un placer. Muchas gracias. Gracias, Mario.